Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Reciban ahí nuestro abrazo virtual a través de la pantalla. Acá estamos en un nuevo encuentro de la Escuela de Familia, hoy En vivo. en vivo y en directo. Sí, esto no está grabado. Estamos saliendo en vivo. Gracias Darío ahí del otro lado que nos está gestionando la transmisión. Así que acá estamos desde Tigre. Este es el escenario del cafecito, Claro. el cafecito con Sebi Vale, que bueno, ya de a poquito se va convirtiendo nuevamente en cafecito con Carlos. Pero bueno, acá estamos en este rincón de casa con nuestras naranjas de fondo y el gran plato ahí, no sé Ahí si parece, si pones ahí parece que tenés una. una aureola, un halo así místico, celestial. Bueno, vamos a aprovechar que estamos en vivo para responder alguna pregunta que haya referido al Dale. tema de hoy o cualquier otro tema. Sí, vamos a habilitar esta posibilidad que no tenemos en otros encuentros que van filmados, sí, ya grabados. Así que pregunten ahí con absoluta libertad. Acá Vale va a estar Sí, atenta estoy al tratando chat de si es que conectarme. se te conecta ahí Estamos en un el problema. celular. Así que bueno, hoy estamos con un tema muy, muy importante, no solo referido al tema de familia, ¿no? Creo que debería existir una materia en cualquier escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria, llamada comunicación, Totalmente. ¿sí? Donde en cada nivel y acorde a eh, la psicología de un niño o de un adolescente o de un adulto, se nos enseñe a comunicarnos. Porque si algo vamos a hacer durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el día en que nos morimos, es comunicarnos, ¿sí? Con los demás. Aún un ermitaño que vive solo en medio de un bosque o de una montaña se comunica, Sí, en algún momento. ¿sí? Y consigo mismo, ¿no? En esos diálogos internos que tenemos Totalmente. permanentemente. Así que sin lugar a dudas, la comunicación es quizás el arte o una de las artes más importantes de la vida. Así que lo vamos a aplicar obviamente a casa, al hogar, a las relaciones familiares, el matrimonio, los hijos, pero aplica lo que vamos a hablar hoy a cualquier tipo de relación. Pueden aplicarlo en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en cualquier grupo humano. Tenemos otro videíto en su momento de Sucio Derá que habló sobre comunicación asertiva. Así que esto es para ver la cantidad de maneras que hay para comunicarse. Eso también después lo pueden buscar porque estuvo muy buena esa charla. Así que bueno, esto es para sumar más cosas Sí, a sí, este tema de y la cuando comunicación. uno ahonda en el tema va descubriendo más y más y más. Y uno dice, bueno, yo ya sé cómo comunicarme, sé cómo dialogar con la gente. Uno piensa que se trata de palabras, ¿no? Sé cómo expresarme, aprendí a leer, a escribir, a charlar. Pero bueno, como vamos a ver, la comunicación trasciende el lenguaje y es algo muy, muy profundo. Los 5 axiomas de la comunicación, ¿sí? De eso vamos a hablar. Quizás escucharon de esto alguna vez, ¿no? Y bueno, me quedó alguna idea ahí dando vueltas. Siempre es bueno volver a estos axiomas porque son los que nos permiten profundizar en este arte de la comunicación. Bueno, a todos nos enseñaron de chiquitos en casa el esquemita de la comunicación, ¿no? A vos No sé, no, a mí de no. Jacobson, ¿sí? ¿No te En tu acordás? casa. Emisor, Ah, pero en el receptor, colegio, no en mi casa, en el en el colegio. colegio, a eso me Ah, refiero. está bien. Ahí, tu señorita Matilde, Olga, Olga Pujol. sí, bueno, que te enseñaba comunicación, nos enseñaron ese esquema, ¿no? Lineal, que en realidad Jacobson lo sacó de lo que era la radiofonía, ¿no? La radio, ¿no? Está el locutor ahí encerrado en su cabina de radio, con un micrófono, transmitiendo un mensaje a través de un canal, en este caso las ondas radiales, y del otro lado un receptor pasivo que escucha
¿no? El canal, el código, todos lo hemos estudiado. Después a eso se le sumó la famosa retroalimentación, el feedback. Pero bueno, los seres humanos no somos ondas de radio y obviamente ese esquema ya quedó absolutamente obsoleto. Igual lo siguen enseñando. Lamentablemente lo siguen enseñando Primero, segundo, le van sumando cositas. en alguna escuela ahí que se quedó en el tiempo y con esos paradigmas ya obsoletos, ¿no? Pero bueno, en la década del 60, del 70, surgieron nuevos paradigmas de la comunicación y estos 5 axiomas que hoy vamos a enseñar nacen en la escuela de Palo Alto, ¿sí? Ahí en California, un grupo, en realidad eran psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Seguramente vos lo estudiaste. Cosas muy buenas. Y que no se proponían descubrir axiomas, máximas, principios referidos a la comunicación, sino que buscaban ser más asertivos en sus terapias, ¿no? Cómo trabajar a través del lenguaje, de una comunicación asertiva, profunda con sus pacientes. Pero embarcados en esta aventura de descubrir nuevos secretos referidos a cómo comunicarse de forma más profunda con sus pacientes, llegaron a conclusiones que hoy configuran la escuela o el paradigma referido a la comunicación más significativo, ¿no? Y ¿no? La palabra axioma significa principio o un valor cardinal, ¿sí? Una máxima que contiene una verdad de la cual, como vamos a ver, se desprenden un montón de otras verdades. Pero bueno, no queremos aburrirlos con cosas teóricas, ¿sí? Queremos ir a casa, queremos meternos ahí a esa charla que tuvieron hoy a la tarde en el living con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o por qué no logro comunicarme mejor o relacionarme mejor con el otro, ¿no? Sea un familiar, un compañero de trabajo, un amigo o quien sea, ¿no? A veces pensamos que tiene que ver con una cuestión de comunicación solamente y en realidad la comunicación es relación, ¿no? De lo que se trata es cómo mejorar nuestras relaciones. Así que bueno, si les parece, no sé si querés aportar algo más a esta introducción, sí, vamos a meternos en estos axiomas, que hay mucha tela para cortar en cada uno. Primer axioma, ¿sí? La primera máxima de la comunicación, ponelo ahí Darío, es imposible no comunicar, ¿sí? Todo el tiempo estamos comunicando algo. Aun si en este momento nos quedáramos en absoluto silencio acá con Vale y no dijéramos nada, estamos comunicando algo. Desinterés, apatía, cansancio, que estamos enojados y decidimos hacerle acá un boicot, un piquete a la escuela de familia. Es imposible no comunicar. De nuevo, la comunicación trasciende palabras, verbos, expresiones, y todo el tiempo estamos comunicando algo. Esto es fundamental porque a veces la gente no sabe que siempre comunica, ¿no? Y muchas de las peleas dicen, pero yo no dije nada. Pero ese no decir nada, de repente fue el decir esto con silencio. Tu silencio fue un grito. Claro, sí. Dicen que el 10% solo de la comunicación es verbal, o sea que el resto es análoga, o sea, tiene que ver también muchísimo con bueno, la postura, ¿no? No dije nada, pero puse una cara así enojada y ya estoy diciendo que estoy enojada, ¿no? Entonces, bueno, esto de es imposible no decir algo, no comunicar aún en el silencio. Muy bien, segundo axioma de la comunicación. El primero es muy obvio y fácil de entender. Acá ya se complejiza un poco más la cuestión, ¿no? En toda comunicación existe un plano de contenido y un plano relacional. ¿Sí? Quizás en el contenido yo puedo decir te amo, ¿no? El contenido es bien simple, 2 palabras, te amo. Ahora, cambia si se lo estoy diciendo a Valeria, que es mi esposa, a si se lo estoy diciendo a una mujer transeúnte X de forma azarosa en la calle que
ni me conoce, ¿no? Si se lo digo a Valeria, me va a decir yo también, espero que me diga eso, me va a sonreír, lo va a asimilar como un piropo, como algo lindo. Ahora, si se lo digo a esa mujer desconocida en la calle, va a decir, este es un desubicado, ¿de dónde saliste? Me va a pegar un cachetazo. Lejos de ser un gesto cortés, va a significar un gesto grosero, u osado o invasivo, ¿no? Y no solo pasa en el 1 a 1, pasa quizás en auditorios, ¿no? Quizás esté hablando ahora referido a este tema y muchos lo decodifican. Bueno, qué interesante lo que están enseñando Sebastián y Valeria, pero quizás otro lo toma a modo personal. Ah, él me lo está diciendo con esta intención porque tiene otra relación conmigo o sabe cosas que la gran mayoría ahí no sabe y entiende por qué lo estoy diciendo, ¿no? Me viene a la mente cuando vas a un restaurante y por ahí la moza te dice, mi amor, ¿qué querés comer? Y si mi amor, no me digas mi amor, o sea, sí, mi amor. Uno puede decir, ay, qué divina que te dice mi amor. Y otro dice, no, pará, mi amor, me dice mi esposo solamente, ¿no? Y lo sentís como, hay algo Sí, que sí. rechazás. Entonces, toda comunicación y todo contenido comunicacional está metido en un entorno relacional. Esos son los dos planos. Y tenemos que entender, ¿no? En qué plano nos estamos moviendo. Muy bien, avancemos al tercer axioma. Ponelo ahí, Darío. La comunicación se desarrolla con puntuaciones, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con puntuaciones? No tiene que ver con punto y coma, 2 puntos o paréntesis. Las puntuaciones son cómo se va tejiendo ese hilo, ¿no? De la comunicación. A veces la comunicación es como un electrocardiograma, ¿no? Donde tenemos el puntito abajo y de repente arriba y abajo. Un ejemplo claro de esto son las escaladas, ¿no? Tan típicas, sobre todo en el marco de una relación conyugal, ¿no? Cuando la relación se torna así ríspida, acalorada, ¿no? Y vamos subiendo el tono y vos me decís algo y yo lo interpreto mal y entonces te retruco y vos me retrucás a mi retruque y se va generando esa bola de nieve, ¿no? Y como que ahí las puntuaciones son tic, 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 ¿no? El electrocardiograma sube y baja, y también no se refiere solo al 1 a 1, sino a una conversación comunitaria, ¿no? Seguramente les pasó de estar en una charla y decir, bueno, ¿cómo terminamos en este tema si habíamos empezado acá? ¿O por qué terminamos hablando tan mal o tan bien, ¿no? Las puntuaciones pueden ser positivas también, ¿no? Cada uno fue dejando ahí como su punto, ¿no? O su apreciación, o cada uno fue tomando de cierta forma, desde su subjetividad, lo que el otro me dijo y a su vez el otro. Esa es la dinámica comunicacional y es circular, ¿no? Por eso no tiene que ver solo con el feedback. Jacobson era, bueno, emisor, receptor, después le sumaron el feedback, pero acá hay una retroalimentación permanente donde hay muchos puntos que intervienen en ese circuito, ¿no? No, esto se ve mucho en un chat de WhatsApp. Sí, en los chats es claro, que vos ideal para esto, ¿no? Cuando lo ves decís, terminamos en esto, y está bueno porque está como marcado, y lo que decía él, no necesariamente por discutir, pero decís, ¿cómo llegamos? O sea, cómo cada uno se fue subiendo, y sobre todo, y son chats, viste, no sé, un chat familiar, que si cómo terminamos en esto, con esta primera conversación, ¿no? Y ahí está bueno porque vas viendo esto de la puntuación. Muy bien, hay un videíto donde esto se ve muy claro, de una película interesante, referida no solo al tema de la comunicación, sino a las relaciones humanas en general. Si lo tenés ahí, Darío, ponelo. Acá se va a ver muy, muy claro, muy gráfico el tema de las puntuaciones. ¿Lo tenemos ahí? Yo lo único que digo es que esto tiene la culpa. Cuando no había de esto, no había tantos problemas. No, el problema siempre ha estado ahí. Y que los hombres sois todos unos cerdos. Uy, madre mía. El móvil no tiene la culpa de nada. Vale, nosotros somos unos cerdos y vosotras ¿qué sois? ¿Monjitas de la caridad? Ese es mi Antonio. Lo único que está seguro es lo que tenemos aquí. Aquí no hay contraseñas, es como una caja fuerte. Claro, y es verdad que esto lo ha cambiado todo. Porque ahora ¿dónde tenemos la cabeza? Aquí. Y lo dejamos encima de la mesa a mano de cualquiera. Antonio no me dejaría su móvil jamás. ¿Qué dices? ¿Lo que oyes? Es que... Cógelo. Aquí lo tienes. ¿Qué problema hay? Mira que lo cojo en serio. Vale ya, Antonio.
Pues lo voy a coger, ¿eh? Cógelo, 7272. Ah. Mira cómo le tiembla la mano. Sí, le tiembla. Estás poniendo blanco. Que no. Ahora quiero que lo cojas. ¿Cojo? Que lo cojas, te digo. ¿Lo voy a coger? Sí, pero me das el tuyo. Ya te digo lo que vas a encontrar. Mensajes de la pediatra, de tu hermana quejándose porque no la llamas nunca. ¿Quieres que continúe? Vamos a dejarlo ahí. Mejor dejémoslo ahí. Tú, por ejemplo, ¿tú le dejarías tu teléfono a Eduardo? Yo, claro, no tengo ni contraseña, vamos. Ah, no, a mí déjame de historias. Yo no quiero ver tus cosas. Yo no soy celoso. Este se tragaría su teléfono antes de dejármelo. Claro, como es psicóloga, sabe perfectamente lo que pienso. No, es buenísimo. Nos enfadamos directamente, sin tener que discutir. Toma, cariño, ahí lo tienes, todo tuyo. Muy bien, acá se ve bien clarito, ¿no? Cómo se va tejiendo todo ese diálogo, esa comunicación en base a el aporte de cada uno, ¿no? El punto que va haciendo dentro de ese tejido o ese hilo comunicacional. Esta era una peli donde, no me acuerdo el nombre de la película, pero bueno, que era un juego, ¿no? Que decían, bueno, a ver quién esconde algo. Sí, perfectos desconocidos. Claro, a ver, el tema de honestidad, quién escondía algo en el celu, ¿no? Entonces, bueno, le iban a dejar ahí arriba al celu, bueno, después toda la trama, pero bueno, está buena. Bueno, lo único que los españoles usan ese verbo que nos genera esa Sí. incomodidad. ¿Por qué no Pero dicen está- agarrar o Está tomar? la Pero versión bueno. también francesa, hay varias versiones de esta película. Muy bien. Cuarto axioma de la comunicación de Palo Alto. En toda comunicación existe un plano digital y uno analógico, ¿no? Es esto que decía Vale recién del metalenguaje, del lenguaje no verbal. Lo digital es sencillamente las palabras, ¿no? El código que estamos usando. Te amo, hola, ¿cómo estás? Qué lindo día. Lo analógico es cómo lo decimos, ¿no? Y ahora vamos a ver, Vale dijo el 10% solamente son palabras o lo verbal. En realidad se sabe que el 7%, Tengo ¿sí? atrasada la información. Es decir, el 93% de la comunicación es analógica, es no verbal, tiene que ver con los gestos, con las maneras, con... sí, esto que lo decimos coloquialmente, ok, estás contento, que se entere tu cara, ¿no? Sí, tengo una felicidad bárbara, ¿no? Y tu cara habla más fuerte que las palabras, ¿no? Y esto es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo porque lo percibimos, no solo lo percibimos en nosotros, lo percibimos en los demás. ¿Sí? Ya enseguida, intuitivamente, sabemos si lo que está diciendo es verdad, si nace de un corazón genuino, y todo lo que comunica, aún el tono, en una relación matrimonial, ¿no? Ya sé, me llama por teléfono, ya sé si está bien, si está mal, si está enojada, si está contenta, ¿Te pasa si está algo? No, nada. deprimida, nada. Nada. Entonces, Pero mirá, ¿cómo sé esto también en esto que uno puede estar dolorido por algo? Nada, tengo un virus, no sé, me pasa algo, estoy dolorido, por ahí no lo sé, y hasta te cambia el tono de voz, ¿no? Y decís, ¿cómo hasta en eso? Porque la voz o el cuerpo comunica aún hasta lo interno, ¿no? No sé, es muy impresionante esto, porque yo a veces me doy cuenta cuando estoy muy cansada, en la forma que estoy hablando, alguien me dice, che, tenés la voz ronca. Y yo digo, no tengo la voz ronca, ¿no? Y de repente me doy cuenta que hay un cansancio en mí que se transforma en eso de la manera que estoy diciendo, ¿no? Aún comunica cuestiones internas también. Muy bien, y el quinto axioma de la comunicación, ¿sí? De la escuela de Palo Alto, la comunicación sucede de forma simétrica o complementaria, ¿sí? En todo diálogo, en toda interacción comunicacional, puede darse esa interacción de forma simétrica, es decir, hablar de par a par, como cónyuges en este caso, estamos compartiendo juntos acá, o puede haber una relación complementaria, ¿no? Un jefe con un empleado, ¿no? Hay una relación jerárquica de subordinación, o en el marco de un trabajo, ¿no? Quizás no sea un jefe, pero Sí, una maestra. Estoy hablando una autoridad, ¿no? Esto, el profesor con sus alumnos. Entonces, cualquier tipo de comunicación puede darse en un plano simétrico. Por ejemplo, en el hogar debería ser así, ¿no? Juntos a la par,
no hay uno que esté por encima del otro, podemos conversar los temas del hogar, la proyección, en el poder del acuerdo, qué vamos a hacer, cómo manejamos la economía, ¿no? En una comunicación simétrica. Ahora, en la comunicación con nuestros hijos, ya sabemos que la familia no se gobierna democráticamente, hay una jerarquía y acá los rectores de esta universidad de vida llamada familia Agolucio somos los padres, ¿no? Y ahí sí hay una comunicación complementaria. Lo que no quita que en una situación X de la vida cotidiana charlemos de forma simétrica también con nuestros hijos. Nos estamos comentando una película, sí, a mí me gustó, a mí no me gustó. Bueno, ahí estamos hablando en un nivel simétrico. Ahora hay situaciones, tenés que hacer la tarea, tenés que bañarte, donde tenemos que dar una orden. Ahí la comunicación es complementaria, ¿no? Que siempre es mejor hablar de complementaria que hablar de jerárquica, ¿no? Porque jerárquica es como una bajada de línea, damos órdenes. Complementaria tiene que ver con los roles, en el marco del hogar, en el marco de la vida, en el marco del trabajo, donde sea. Muy bien, 5 axiomas. Los animamos a que los profundicen. Ahora vamos a seguir con otros temas que se desprenden de esto, pero es muy interesante, hay que volver una y otra vez a esto, porque en cualquier ruido, no tomando una idea de Jacobson del modelo más lineal, no se hablaba del ruido en la comunicación, cuando no podemos ponernos de acuerdo, cuando no nos entendemos, cuando siempre hay algo de esto que no está funcionando bien, ¿sí? O bien porque lo que debería ser una comunicación simétrica se tornó complementaria o jerárquica, o bien porque no estamos entendiendo el lenguaje analógico y nos manejamos solo en un plano digital, o por la razón que sea, porque no entendemos el plano relacional, ¿no? Nos movemos solo en el plano de contenido sin entender de qué relación estamos hablando. Pero bueno, vamos a algunas claves ya más en lo práctico, en lo cotidiano. ¿Te parece bien? Yo quiero respetar lo simétrico de esta relación, ¿sí? Primero, entender que la comunicación es hacer, ¿sí? Es comportamiento. El poder de las palabras, ¿no? En un plano filosófico, teológico, siempre decimos, bueno, Dios creó todo a través del verbo, ¿no? De la palabra. En el principio era el verbo, Juan capítulo 1. Si querés, Darío, volvé con nosotros y a medida que vamos desarrollando, ponés ahí la plaquita, ¿no? No tiene que ver con una descripción de la realidad o del hacer o del comportamiento. La comunicación es comportamiento, es hacer. Por ejemplo, la palabra perdón. ¿Qué sucede con la palabra perdón? Miren lo poderosa que es. Estoy deshaciendo el pasado. Con la palabra perdón, te perdono o te pido perdón, con esa comunicación estoy poniendo en marcha, en acción, algo tan poderoso, ¿no? Un comportamiento tan poderoso que es capaz de deshacer los rencores, las amarguras, el odio. Sí, de reparar, ¿no? Liberar mi corazón, reparar. O la palabra prometo. ¿Sí? Con la palabra prometo estoy interviniendo el futuro. Entonces, damos estos ejemplos, pero tomen cualquier palabra, ¿no? Positiva o negativamente. Positiva, ¿no? O negativa. No. Bueno, de ahí, de la escuela de Palo Alto y de todos estos descubrimientos, surge la idea de la programación neurolingüística, ¿no? Y el poder sanador de la palabra. ¿Qué recurso tenemos nosotros desde la fe para intervenir en la sanidad, en la restauración? La palabra. La palabra. ¿Sí? Por eso la comunicación es mucho más que una descripción de conductas, de comportamientos. La comunicación es conducta, es hecho, ¿sí? Es comportamiento. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos, y por eso decimos, debería existir una materia desde jardín de infantes hasta la última instancia formativa de educación, llamada comunicación. Sí, aparte esto uno lo ve continuamente, ¿no? De los chicos que se pelean,
dependiendo las edades o el ciclo vital, la comunicación entra siempre directo en toda relación, ¿no? Y muchas veces son las peleas del adolescente con sus amigos por no tener una buena comunicación, ¿no? O esto del comportamiento que se pone en juego todo el tiempo, o aún de los niños, o no enseñar, bueno, cómo podemos comunicarnos mejor con nuestros papás. Por eso, si está escuchando algún docente o algún directivo o alguien de una empresa, esto se puede dar, se puede enseñar, más allá de todo ese, no sé, circuito que nos enseñan continuamente, que es un circuito como vacío, parecería que hay que aprendérselo de memoria, pero cuando uno ve esto, ¿no? Enseñando ese poder de las palabras, esas palabras que pueden dar vida o esas palabras que pueden crear situaciones por ahí complejas, cuando uno empieza a enseñar esto, bueno, la comunicación se va haciendo como más profunda, ¿no? Todo esto que decía Sebi. Muy bien, un segundo tip, ahí si querés ponerlo, Darío, importantísimo. La buena comunicación es estratégica. ¿Sí? La buena comunicación es estratégica. Tenemos esta idea de que la comunicación sucede, es algo natural, es algo innato, una función biológica como respirar, ¿no? Como el latido del corazón, bueno, el hablar, el comunicarme. Y no, esto aplíquenlo de nuevo al hogar, al matrimonio, a la familia, al trabajo, ¿no? En cualquier empresa tienen un área donde trabajan específicamente la comunicación. Bueno, ahora que tenemos las elecciones apenas unos días de distancia, ¿no? Las campañas políticas consisten básicamente en esto, ¿no? En cranear una comunicación estratégica, a quién le vamos a hablar, cómo lo vamos a decir, qué palabras usar, ¿no? Y está todo minuciosamente estipulado, esto está prohibido decirlo, prohibido mencionar esta palabra, decir... Sí, que quiero que le llegue al otro, cómo quiero que lo perciba, porque también hay una realidad, en la comunicación el que lo recibe con los sentidos, ¿no? Uno a veces se olvida de eso, recibe con el oído, recibe con la vista, recibe con el tacto, recibe aún con el corazón, ¿no? Esa palabra que me está diciendo el otro, y hasta en eso se fijan y lo estudian, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en el hogar... No, es fácil en el marketing, ¿no? Bueno, vamos a comunicar así, este tiene que ser el logotipo, los colores, porque queremos comunicar, no sé, paz, entonces le ponemos colores claritos. Ahora en casa yo no me levanto a la mañana, bueno, a ver, hoy voy a planificar cómo me voy a comunicar con Vale o con los chicos, ¿no? Sucede, pero tiene que haber una intencionalidad, ¿no? Y ahí es donde cada tanto tenemos que detenernos a pensar, bueno, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Quién es el receptor? Porque si hablamos de familia, cada receptor de la familia de esa comunicación es diferente. Entonces, por ahí un hijo de una manera, el otro de otro, el otro de otro, y a veces uno, sin pensar, comunica de una manera por ahí agresiva y le rompe el corazón a uno de los hijos. Y por ahí decís, che, este hijo es mucho más sensible y por ahí le tengo que llegar de este lugar más estratégico, no sé, para que estudie, por ejemplo, para que haga la tarea, ¿no? Le puedo decir, che, sentate ahí, hacé la tarea. Por ahí alguien que funcione de esa manera, en 2 minutos se siente, la hace y listo. Pero por ahí si alguien del otro lado, nuestro receptor hijo, es mucho más sensible, por ahí uno podría... desde esa comunicación y de esa estrategia, decir, bueno, che, por ahí me siento al lado de él, tomamos una chocolatada juntos, le pregunto cómo le fue en el cole, y de eso puedo inspirarlo para que haga la tarea, ¿no? Que eso que quiero comunicar, en este caso, llegue de una manera correcta. De un lado también estratégico y creativo, pero bueno, esa pata por ahí no nos ponemos a pensar tanto, ¿no? Sí, bueno, y vamos más profundo, poné lo tercero ahí en la lista de tips, de claves fundamentales, entender que todos tenemos filtros y, perdón que usamos una palabra en inglés, pero así se lo conoce este concepto, ¿no? Storytellings. ¿Qué significa storytellings? Contar una historia. Todos nos contamos a nosotros mismos una historia, tenemos un marco conceptual de la realidad, del mundo, una cosmovisión, ¿sí? Es nuestra percepción, es nuestra manera de entender el mundo, la realidad, y todos nos comunicamos a partir... ¿sí? de esos filtros y con esos filtros, y eso es importante que lo entendamos, ¿no? Ahora vamos a ir profundizando en cuestiones de comunicación que aún trascienden estos 5 axiomas, ¿no? Ser conscientes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis anteojos? ¿Cuáles son mis filtros? ¿Cuáles son las historias que yo mismo me cuento? Y esto se ve tanto, ¿no? En
matrimonio, cosas así tienen que funcionar así. Bueno, lo hemos dicho tantas veces, en mi casa, porque mi papá era así, y yo creo que tengo que ser como mi papá, y llevo eso a este contexto comunicacional, y ahí es donde chocamos, y bendito sea ese choque, en tanto y en cuanto me permita a mí abrir los ojos y darme cuenta que no es todo como yo creía que era, que mi storytelling no es la verdad, que no es la historia oficial, sino que hay otra historia, que hay otra manera de ver las cosas. Esto es fundamental, ¿no? Tiene que ver ahí con las narrativas, ¿no? Esto que decía Sebi, esa narrativa que yo tengo tanto de mi pasado como yo proyecto mi futuro. Y a veces también como esta teoría, ¿no? Yo teorizo sobre un tema porque creo que es de esa manera y pienso que todos entendemos lo mismo sobre ese concepto, ¿no? Que mi teoría la tiene que saber todo el mundo. Desde cosas tan sencillas como, no sé, la manera en que voy a acostar a mis hijos, porque en mi casa se hizo siempre de esa manera, y por ahí al otro le puede chocar porque la narrativa, la historia o la teoría sobre esto es de una manera diferente, ¿no? Entonces está bueno esto cuando uno empieza a entender al otro, decir, bueno, ¿cómo fue esa narrativa en la vida de mi esposo, en la vida de mi amigo, en la vida de esa amiga, de mis padres, de mi jefe? Bueno, y esto transforma realmente la manera en que comunicamos, teniendo por ahí en cuenta estos conceptos. Muy bien, otra clave fundamental, ¿sí? Entender que nos comunicamos a través y desde nuestra autoestima, ¿sí? Toda nuestra comunicación va a estar atravesada por la manera en que no solo veo la vida, la realidad, sino cómo me veo a mí mismo, ¿no? O a mí misma. Eso va a determinar si mi comunicación va a ser asertiva, segura, si me voy a comunicar no desde la lástima, no desde no siempre demandar del otro, pedirle, sino desde el dar, desde la capacidad de plantear mi punto de vista con respeto, con madurez, con libertad, no guardarme las cosas, ¿no? El tema de la seguridad personal es clave a la hora de comunicarnos, ¿no? Hace poquito en un mensaje el pastor Daniel hablaba de esto, ¿no? Que es esa autoestima la que genera la confianza para, aunque el otro me preste atención, ¿sí? Si yo estoy así como dando una imagen o en ese lenguaje analógico, en esa metacomunicación, dando a entender que no soy digno de que me escuches, lo que te estoy diciendo la verdad que no es interesante, ¿no? Y eso es lo que el otro va a interpretar. Ahora es diferente cuando yo lo planteo, mira, aun cuando te esté diciendo algo que nada, es totalmente trivial, una pavada, te lo vendo, ¿no? De una manera que, hey, ¿por qué? Porque lo creo, ¿no? El denuedo, ¿no? Cuando en la Biblia se habla del denuedo, que los discípulos predicaban con denuedo, no significa que eran grandes oradores, elocuentes. ¿Qué significa el denuedo? Que estoy tan convencido, ¿no? Que sin Cristo no vale nada la vida, que lo transmito con convicción, ¿no? Y de nuevo, no tiene que ver con la capacidad de oratoria, denuedo es convicción, ¿no? Nos comunicamos desde el creer quién somos, ¿no? Y esto está bueno saberlo, porque por ahí no se toca tanto esta pata, ¿no? Uno puede dar herramientas de comunicación, pero una herramienta la puedo usar de diferentes maneras. Yo a veces digo, bueno, uno puede tener una herramienta, un cuchillo, ¿no? Que nos sirve para cortar un rico asado o también nos puede servir para matar a alguien, ¿no? Es la misma herramienta, pero acorde a cómo uno se siente o quién es, ¿no? Quién se cree que es, va a poder comunicarse de esa manera. Por eso esto de la autoestima. Si yo tengo heridas en mi corazón, si yo fui lastimado, si yo siento que no valgo, si tengo mucho odio, ¿no? Si yo tengo mucha bronca, por más que no me dé cuenta, mi manera de comunicar al otro va a estar empañada desde ese lado, por más que podamos hablar un montón de cuestiones de la comunicación, va a estar como eso empañado, es como que tengo en el tema de comunicación unos anteojos distorsionados de la manera de poder acercarme al otro. Si yo pienso que toda persona a la cual le voy a hablar me quiere hacer daño, y mi manera de comunicar va a ser a la defensiva seguramente, ¿no? No voy a poder estar comunicando de una manera correcta. Ahora, si yo creo que las personas son buenas personas, mi manera de comunicar va a ser una manera totalmente receptiva, flexible a lo que el otro
quiere decirme, ¿no? Y ahí es tan importante el poder también entender cuando el otro que se comunica conmigo, decir, che, por él está pasando algo, esta persona, de la manera que me está hablando. Y ahí uno podría transformar esa comunicación no en una pelea ni en sentirse dolido, sino entender que del otro lado por ahí hay una autoestima baja, hay daño, hay rencor, hay dolor, hay enojo, no importa, ¿no? En esto también de la receptividad, no solamente el yo comunicar, sino también el yo poder recepcionar al otro si estoy sana, porque esa comunicación voy a decir, che, no es para mí, no es que mi esposo me dijo esto porque me odia, no, yo sé que me ama, pero en este momento por ahí está enojado, mi hijo no es que me dice esto porque soy una mala madre, ¿no? O mi amiga se enojó conmigo, sino que hay algo más. Entonces, esta comunicación se va haciendo como mucho más rica, ¿no? Y en un punto más asertiva también. Así es. Otra cosa importantísima, y esto todos se van a sentir identificados, llamamos hechos a lo que en realidad son nuestras valoraciones, ¿no? Los días de lluvia son una porquería, los días de lluvia te deprimen, no hay nada más horrible, más melancólico que un día gris y de lluvia. ¿Es eso un hecho? No. ¿Qué es? Una valoración. Es como vos asimilás los días de lluvia, no sé por qué. Una creencia. Sí, o porque de chiquito justo un día de lluvia viviste una experiencia traumática y la lluvia te hace acordar de ese hecho hiriente, ¿no? Entonces, todo el tiempo, ¿no? Estamos llamando hechos o estableciendo como realidad lo que en realidad son valoraciones personales, ¿no? Siempre me tratás mal, no, es lo que yo percibo desde mi subjetividad, no es un hecho, no es, un hecho es que esto es un vaso de vidrio, eso es un hecho. Y cuántos malos entendidos, peleas, discusiones, nacen de esto, ¿no? De tomar como hecho, objetivo, como realidad, lo que es una valoración personal. Bueno, de esto podemos hablar 20 horas. Ahí me río porque tenía una paciente que me encantó y le robé esta frase en esto de la comunicación. Me dice, lo que pasa que mi gran problema es que yo le pongo subtítulos a todo lo que me dice la otra persona. No tiene que ver con un hecho objetivo, sino que yo ya le voy poniendo, a medida que me va hablando, yo ya le voy poniendo ese subtítulo acorde a lo que yo creo, ¿no? A lo que yo siento, otra vez, que no es un hecho objetivo. Si el hecho objetivo puede ser, me dijo, no sé, que no le gustaba esto, ¿no? Y puede ser que dijo que no le gustaba esto, en realidad porque no le gusta, si es así, porque no le gusta, pero no. La persona le puede poner subtítulos y decir, no, me dijo que no le gusta en realidad porque no me ama, porque piensa que yo cocino mal, porque en realidad a mí nadie me valora, ¿no? Y ahí uno empieza mezclándose todo esto. Y ahí empiezan las puntuaciones, ¿no? Todo esto líguenlo con los 5 axiomas, sí. ¿no? Y los relatos. Uno va puntuando, ¿no? Y ahí empieza el electrocardiograma y bueno. Así de compleja es la comunicación humana. Y entender la complejidad nos ayuda a simplificarla, ¿no? Y a comunicarnos mejor. Otro tip importante o algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el primer requisito para el diálogo es la empatía, ¿sí? La capacidad de gestionar nuestra empatía. Este concepto que hoy es muy popular y la mayoría de la gente entiende lo que es la empatía, pero que quizás antes no se entendía. La escucha activa, ¿no? Carl Rogers, no Steve Rogers, que es el Capitán América, Carl Rogers, el fundador del counseling, ¿no? Cuya teoría, ¿no? El marco teórico del counseling, de la importancia de escuchar al otro, de empatizar con el otro, decía que nuestra gran traba en la comunicación es que nos aproximamos a cualquier comunicación para evaluar, ¿no? Enseguida evaluamos al otro. Tenemos esta tendencia, no solo de juzgar, ¿no? Quizás el juzgar es la expresión más ególatra, ¿no? del evaluar. Pero enseguida evaluamos al otro, a ver, lo que está diciendo coincide con mis creencias, con mis valores, es correcto, no es correcto, este tiene un pensamiento más de derecha o de izquierda, y no escuchamos, evaluamos, ¿no?
Y todo el concepto de la empatía y de la escucha activa nace de esto, ¿no? De hacer este clic interior, decir, pará, en vez de evaluar, en vez de estar a ver cómo se despertó y vale, si de buen humor o de mal humor, si lo que me está diciendo es justo o es injusto, en vez de evaluar al otro, escuchar, ¿no? Y tratar de penetrar su marco de referencia, que ahí ya estamos hablando de una maestría en comunicación, ¿no? Decir, bueno, me salgo de ese filtro, de ese storytelling, de mi marco de referencia para entrar en el marco de referencia del otro. En lenguaje de la calle decimos ponerse en los zapatos del otro, ¿no? La diferencia, o a ver, ¿qué significa la empatía en realidad? Porque a veces la gente confunde empatía con decir está todo bien lo que estás haciendo. Eso no es la empatía, por eso mucha gente dice yo no quiero empatizar, yo no empatizo con vos. ¿Por qué? Porque por ahí, no sé, yo estoy a favor de la droga y el otro está en contra de la droga. Entonces empatizar sería que yo estaría a favor de la droga con él. Un ejemplo muy claro y que a veces uno en la pastoral o aún con amigos o yo desde un lado de la psicología, puede ser que tengas, como me pasó, ¿no? De que venga una chica y te cuente que abortó, ¿no? Y te dice, che, quiero empezar a ser ayudada porque aborté en esta pandemia, ¿no? Entonces, la empatía no significa que yo estoy a favor de que la chica abortó. Mi empatía es cuando ella me está contando que todos los hombres de su familia la usaron, cuando ella me está contando que su madre le decía que era una porquería tener a ella como hija. Entonces yo me puedo poner en los zapatos de ella, en el dolor y en eso, no favoreciendo el aborto. Esa chica, bueno, no tuvo otra opción para ella porque no conocía en este caso muchas cosas. Es entender que no lo hizo por un instinto de asesina. Exactamente, ¿sí? Así también como un chico que por ahí está en las drogas. Yo no estoy a favor de la droga, pero puedo entender que ese chico tiene un dolor tan grande que la única manera que conoce en este momento para poder afrontarlo es esa conducta que es de terror, ¿no? Entonces el empatizar tiene que ver con esto. Yo voy a meterme en tu sufrimiento, voy a tener compasión de vos, pero yo me separo de esa conducta, yo no estoy a favor de la conducta. Por eso a veces a la gente le cuesta tanto empatizar, porque se pone y a los cristianos nos cuesta mucho porque tenemos valores y está perfecto que los tengamos y firmes y son intransigentes. Pero esto, ¿no? Meterme en el marco de referencia del otro. Yo hay cosas que entiendo porque, bueno, las aprendí desde chiquito, me las enseñaron y muy bien en la iglesia, principios bíblicos, pero el otro no los tiene, o no solo que no los tiene, sino que nació, creció y fue educado en un marco totalmente distinto, donde le dijeron, sí, drogate, o el sexo libre. Entonces, es ahí donde tenemos que conectar, ¿no? Porque a veces generamos una comunicación complementaria o jerárquica, ¿no? Desde la religión, ¿no? Los fariseos, desde la superioridad moral, queremos sermonear y llevémoslo a casa, ¿no? Porque no nos vamos a meter en cuestiones sociales, ¿no? Pero en casa se da tanto también esto del señalar, del evaluarte, y si nos detuviéramos simplemente a empatizar. Ahora vamos a terminar en un instante con un ejemplo excelso de empatía, Jesús, ¿no? Que vino y nos habló a la par, ¿no? Esto del empatizar en casa, cosas tan sencillas como de repente, no sé, mi hijo hizo algo indebido o alguna conducta que no es la correcta, ¿no? No significa que uno como papá no puede poner límites, pero cuando yo me puedo poner en el lugar de mi hijo, el entender por qué está teniendo esa conducta, ya eso cambia, ¿no? Eso ya está comunicando totalmente diferente. A veces es el camino para que esta comunicación empiece, ¿cómo puedo decir? A hacerse linda, ¿no? Así como amorosa, como que rompe un montón de barreras y que el otro te esté contando, en realidad me está pasando esto. Esta es la conducta solamente, ¿no? Pero esa comunicación empática con nuestros familiares, con nuestros hijos, hermanos, padres, logra tantas cosas, ¿no? Porque ya otra vez no me pongo en este lugar de juez o en este lugar, me lo hizo a propósito a mí, ¿no? Me dijo que soy una mala madre porque tiene algo conmigo. Y por ahí lo que está queriendo decir es que algo le está pasando, ¿no? Es traspasar eso, otra vez, no aplaudiendo lo que está mal, pero sí pudiendo escuchar y llegando desde esa comunicación a cambiar conductas, ¿no? A poder transformar y mejorar en la familia.
Muy bien, y lo último en este punteo de tips, ya lo dijimos, ¿no? El 93% de nuestra comunicación sí, es no verbal. Bueno, ya hemos hablado suficiente acerca de esto. Viste que hay gente, perdón, que estudia las maneras de expresarse, ¿no? Que dice, Sí, si vos sí, te pones... los Que tics y cuando... Es súper interesante, ¿no? Pero como el otro recepciona... Hay una serie en relación a eso, ¿no? Detectaban las mentiras, cuando te rascás la oreja, te tocas así, no sé, que en realidad estás mintiendo. No, la manera. Pero no nos vamos a poner a evaluar. Ese es un error comunicacional. A ver, si Sebastián se rasca la oreja porque lo que está diciendo es verdad, 2 veces. No se trata de evaluar, sino de escuchar. Queremos terminar con esto. Si vos chequeás si hay alguna pregunta... No, nos saludaron. Si hay alguna pregunta... Silvia ahí decía de esta palabra en inglés que dice son los relatos, ¿no? Que tanto el storytelling, ¿sí? Las narraciones. Muy bien. 3 cosas importantísimas, ¿sí? Detenernos, esto es clave, detenernos para mirar distinto, ¿sí? Ponerlo ahí, Darío, porque queremos que ahí graben este concepto, ¿sí? Detenernos para mirar distinto. Y poner la placa que sigue, en texto bíblico ahí de Lucas 21:1. El otro día, ahí haciendo el devocional, me impactó esto, ¿no? Nunca me había percatado de este gesto empático de Jesús. Dice que Jesús se detuvo a observar. ¿Sí? Esto sucede en el marco del bullicio del templo, ¿no? El templo ahí en Jerusalén era un caos, ¿no? Era un gran shopping, no iban, venían los cambistas, los sacerdotes, los que iban a llevar sacrificios, bueno, bullicio, ¿no? Ruido. Dice que Jesús se detuvo a observar, y acá es donde detecta esa viuda pobre que ponía las 2 moneditas, que estaba pasando totalmente desapercibida, y Jesús la ve, ¿no? Y puede penetrar, no habla con palabras esa viuda, pero sí habla con el gesto, con la entrega total, porque estaba dando todo lo que tenía, y Jesús lo percibe, lo ve, ¿sí? Ahora, ¿cómo Jesús logra salir de la superficialidad y penetrar lo profundo? Deteniéndose a observar, ¿sí? Y esto en materia de comunicación es, no sé si el todo o el 90% del éxito en el proceso de comunicación. Detenerme a observar, y cambien el verbo observar por el verbo escuchar, entender, conectar, empatizar, sintonizar, ese momento en el que soy capaz de nuevo, salirme de mi concepto, de mi cajita cuadrada, de mi marco de referencia, y me detengo a mirar distinto, ¿sí? ¿Por qué le pasa lo que pasa? ¿Por qué me dice lo que me dice? ¿Por qué me lo dice de la manera que me lo está diciendo? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué ese tono? ¿Qué me pasa a mí cuando el otro? Porque acá está, acuérdense, receptor, ¿no? El que da el mensaje y el receptor, y siempre somos los dos. O sea, soy tanto receptora como aquel que da el mensaje. Entonces tenés todo, ¿qué le pasa o qué me pasa a mí? Cuando el otro me está diciendo algo que me duele, que me lastima, que lo estoy recepcionando desde un lado también incorrecto, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Pero en ese detenerme puede ser tanto al observar al otro como al observar a mí qué me está pasando, ¿no? ¿Qué hay en mí que esto me está lastimando y hace que yo responda de una manera por ahí no correcta? En Jesús hay un ejemplo muy claro, muy nítido de lo que significa movernos de lo superficial a lo profundo, ¿sí? Creo que todos tenemos ahí en el recodo más íntimo de nuestro ser, de nuestra alma, este deseo de salir de una comunicación que solo tiene que ver con cuestiones cotidianas, bueno, cómo estuvo el día, que hoy jugó Argentina, que los chicos, que esto, que lo otro, y ni que hablar de esa comunicación ya viciada, tóxica, donde siempre pelea, siempre desacuerdo. Hay un llamado, que es un llamado de Dios, ¿no? A movernos de lo superficial a lo profundo. Y creo que la clave
está en lo que hizo Jesús, ¿no? Detenernos a observar, parar la rotativa, pensar en la manera en que estamos comunicándonos, buscar esa profundidad y hacer las preguntas correctas, ¿sí? Y con esto queremos terminar, que ya nos quedan solo 10 minutos, ¿no? Partir del por qué, ¿sí? Partir del por qué. Quizás vieron o escucharon acerca de Simon Sinek, ¿sí? Simon Sinek, pone la placa que sigue ahí, Darío. Él elaboró un concepto muy interesante en materia de comunicación que se llama el círculo dorado, ¿sí? El círculo dorado. Él lo aplica mucho a la comunicación comercial, de las empresas, del marketing, pero aplica a cualquier proceso de comunicación, ¿no? Él estudió, ¿no?, por qué hay gente, ¿no?, líderes en la historia que lograron comunicar de una manera asertiva, llegar al meollo, al corazón de la gente, y otros que se quedan solo en lo superfluo, ¿no? Y él dice, el problema es que la mayoría de la gente arranca del qué, ¿no? Él pone como ejemplo iPhone, ¿no? O Apple. ¿Por qué Apple es la empresa número 1 en materia de computadoras, de telefonía? Dice, la mayoría de las empresas de computación parten del qué, ¿no? ¿Qué es lo que comunican a la gente? Bueno, nosotros hacemos computadoras, ¿sí? Después se mueven al cómo, el circulito ahí verde. Bueno, las hacemos bien, con buenos materiales, debería comprar nuestra computadora por esto, por lo otro, ¿no? Te explican el cómo. Y recién ahí, en el mejor de los casos, te dan un porqué. Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia de esto llamado, no sé, computadoras, Volucio, sociedad anónima, ¿no? Muy pocos llegan al porqué. Y lo que dice Simon Sinek, pueden ver los videos ahí, googlearlo en YouTube, su charla TED, creo que es una de las récords, donde después de muchos años de estudio llegó a esta conclusión, ¿no? Y la conclusión es que la comunicación efectiva es de adentro hacia afuera. O sea, partiendo del por qué, a diferencia de lo que hace la mayoría de la gente que parte del qué, partir del por qué. Y pone como ejemplo, de nuevo, Apple o empresas así exitosas que acá lo que hacemos es cambiar el mundo. Estamos cambiando el mundo, estamos revolucionando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de desarrollos informáticos, innovaciones tecnológicas. ¿Y el qué? Bueno, sí, te vendemos un celular, te vendemos una computadora o un iPad. Y dieron vuelta ahí la dinámica comunicacional. Ahora, esto que aplica a Apple o a un ámbito empresarial, aplica también al hogar. ¿Sí? Pastor, ¿cómo mejoramos nuestra comunicación? Bueno, les podemos dar 20.000 tips, pero ¿por qué están juntos? ¿No? ¿Cuál es la base de esa relación, de ese matrimonio? Y nos han escuchado 20.000 veces, lo decimos hasta el hartazgo con Vale, estamos juntos a propósito y con un propósito. Hay un porqué de esta relación, hay un porqué en la relación también paterno o materno filial con nuestros hijos. Hay un porqué, ¿sí? Hay un horizonte, y hasta que no penetramos en el epicentro, en el núcleo de ese círculo dorado, siempre la comunicación va a ser superficial. Lo nuestro es muy monótono, no tenemos tema de charla. Bueno, vuelvan a preguntarse por qué están juntos. ¿Cuál es la razón de ser de esa relación, de esa familia? ¿Tienen proyectos? ¿Tienen temas que ameriten una comunicación profunda? Y el que se abran a la posibilidad de sanar esas comunicaciones viciadas, tóxicas que están teniendo, es ahí donde tenemos que movernos. Y por eso dice que Jesús se detuvo a observar. ¿Qué estaba mirando Jesús? Lo que nadie podía ver. Todos creían que los que daban las ofrendas, mirá cuánto ponen. Dice que estaban dando de lo que les sobraba.
Pero Jesús mira el corazón de esa viuda pobre, mira el porqué, la motivación, y dice, está dando todo, ¿no? Está pensando en términos porcentuales. Algo obvio. ¿Cómo Jesús puede llegar a esa conclusión profunda? Porque se comunica de adentro hacia afuera y ve las cosas que, de nuevo, en el ruido, en la premura de la superficialidad, otros no podían ver, ¿no? Sabes que me viene a la mente desde este lado, ¿no? Que vieron cuando ve una persona ventajera, que uno dice, bueno, su por qué sacarle ventaja a los demás, ¿no? Y de repente su comunicación en cualquier cosa que haga tiene como esa vuelta ventajera, ¿no? Eso que por ahí lastima. Y esto es tan importante lo que está diciendo Sebi, porque si yo a nivel familia con mis hijos, ese por qué, es decir, quiero que cumplan el propósito de Dios en esta vida y entiendo que el propósito, no sé, de este hijo mío va a ser esto, toda mi comunicación, todo lo que uno haga hacia ese lado va a tener que ver con algo tan hermoso, tan profundo, ¿no? Tan sanador, que ni siquiera necesito que haya una recepción desde un punto, ¿no? Porque va a estar desde ese porqué tan profundo, cualquier palabra que salga de mi boca, cualquier conducta, ¿sí? Cualquier acto que yo haga va a nacer desde eso que uno tiene dentro, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces vemos que por ahí muchos matrimonios, muchos padres, aún abuelos, hijos, si ven en ese por qué, es decir, porque mi hijo me va a salir mal y va a ser un maleducado y va a ser un vago, la comunicación hacia ese hijo va a tener todo el tiempo que ver con esas puntuaciones o con todo lo que estuvimos viendo desde ese lado, ¿no? Y esa va a ser la recepción. Este corazón que habla Sebi, este porqué tan profundo, cuando lo tenemos desde un lado nosotros como cristianos, desde esa mirada de Dios, desde aún ese porqué revelador, ese porqué profético, ese porqué que vemos más allá de lo que otros pueden ver, se transforma en algo tan poderoso, ¿no? Y realmente la comunicación empieza a ser mucho más sencilla, se desdramatiza tanto y se puede una vida más allá de las situaciones que tenemos que enfrentar tan diferente, ¿no? Y en un contexto de tanta paz, que bueno, que todo realmente lo transforma, ¿no? Es una comunicación ya como transformadora. Muy bien, vamos a leer algún mensajito, a ver, ayúdame, yo necesito abrir acá, a ver si hay alguna pregunta o comentario. No hubo. Déjame chequear acá que estoy desactualizado. A Laura me dice que no le gusta que le digan mi amor cuando va a un restaurante, Laura Massino. Bueno, Caro, hola, Betty. Hace mucho que no leemos esto. Leti también, Pablo, qué buen tema. Brenda, que está trabajando y va escuchando ahí, que dio una clase muy buena de ansiedad, 2 espectaculares que la pueden ver. A ver cuándo habrá una tercera clase, Brena. Ahí ya te tiramos el desafío. El público te pide acá, vamos, Brena. Carolina, y desde Chile, bueno, hola, hermoso y muy útil el tema que nos trajeron, tremendo el tema de la comunicación no verbal, todo lo que comunicamos sin verbalizar, nada, ¿no? Janina, hola, bueno, querida. Yani, querida, abrazo grande, seguimos orando ahí, milagro completo, tu vida, vamos. Zoila, bueno, hola, Graciela, que también ahí dice, el lenguaje no es inocente, siempre un mensaje trae su efecto, dice, así es. Mónica, bueno, los amamos y aprendemos de ustedes, hermoso tema. Y ahí están todos. Bueno, pará, pero yo me salté alguno, ¿no? María Elena. No, todos. Ahí está. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Necesitamos tanto crecer en esto. Miremos a Jesús, ¿no? En Jesús tenemos el ejemplo, Él fue el mejor comunicador, no por orador, por estas cosas que decíamos. Habló con sus silencios, habló sobre todo con su ejemplo, habló de forma simétrica, fue capaz de penetrar el marco de referencia humano, ¿no? Eso es increíble. Filipenses 2, pensar que Él era Dios, es Dios, pero dice que se despojó, se humilló, se hizo carne, el verbo, ¿no? Se encarnó. Es tan profundo eso, es tan profundo. No vino a evaluar, no vino a juzgar, vino a escuchar, vino a sanar con la palabra, no desde un rol jerárquico. Por eso se le juntaban los chicos, por eso los atorrantes querían comer con él, lo invitaban al asado,
tenía esa capacidad, ¿no? Y él sí que penetró lo más profundo del círculo dorado, ¿no? El porqué, el significado de la vida en una sociedad en la que todos se quedaban ahí en la superficie. Él fue ahí a lo profundo, ¿no? Y el desafío en toda interacción, ¿no? Es ponerme en ese lugar de Cristo, ¿no? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, significa hacer lo mismo que Él hizo, ¿no? Y poder conectar con todos. Como decía Vale, aún en esas interacciones, que digo, ¿cómo hablo con esta persona? Porque no tenemos nada en común, ni valores, ni él piensa negro, yo blanco, él verde y yo violeta. Y ¿cómo puedo aprender a mirar desde otro lado y ser receptivo, ¿no? Porque uno cree que ya sabe todo, que entiende todo, y queremos tener la razón, y ahí es donde evaluamos, ¿no? En vez de escuchar. Así que pidámosle al Señor esto, ¿sí? Que nos siga enseñando, y que Cristo pueda vivir en nosotros, en cada interacción, en casa, en el trabajo, con los amigos, con hermanos de la iglesia, en todo ámbito en el que nos movamos. Bueno, papá, gracias por este tiempo. Queremos bendecir con Vale a todos los que están ahí del otro lado, viendo esta transmisión, aquellos que la van a ver después también. Pedimos tu sabiduría, necesitamos todos seguir creciendo en esto, Señor, que trasciende las palabras, que trasciende la forma en que hablamos, cómo articulamos los verbos o las oraciones, que tiene que ver con el corazón, Enséñanos a ser vulnerables, enséñanos a salirnos de ese lugar de evaluadores y evaluadoras, desde el cual siempre nos aproximamos a una charla, a una comunicación. Danos corazones receptivos, humildes, empáticos, Señor. Hacenos pacificadores en el hogar, en casa, en el matrimonio, con nuestros hijos, con toda persona con la cual interactuemos. Con valores firmes, con principios, Señor, pero con esta capacidad de abrirnos al otro y de aprender. Gracias, Señor. Bendecimos cada familia, cada hogar, que sea un tiempo de crecimiento, Señor, de entendimiento, de construir un nosotros y de forjar a través de una comunicación positiva un futuro bendito y maravilloso ahí de tu mano. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Dios los bendiga muchísimo. Quédense ahí con lo que queda de la programación del día. Yo tengo que volver en un rato acá a hacer En Paz Me Acostaré. En un rato empieza Argentina. Bueno, hoy nos vamos a sacrificar nuevamente por la causa. Ya me sacrifiqué el jueves pasado. Hoy me sacrificaré nuevamente. Y bueno, vamos a Argentina todavía. Chao.